Vamos con lo mejor y lo peor que nos ha dejado el día 10 de Eurocopa, con Füllkrug siendo el héroe que le ha devuelto el liderato de su grupo a Alemania y con Sóbot siendo el goleador que mantiene la esperanza que permite a Hungría soñar con estar en la ronda de eliminatorias como una de las mejores terceras de esta fase de grupos. Vamos a analizar y a repasar todo lo que ha ocurrido. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya conocemos a las dos primeras clasificadas del grupo A, con esos tantos definitivos, con esos goles en los últimos segundos, tanto de Füllkrug como de Sóbot, que han sido o que tienen que ser sin ningún tipo de duda los dos grandes protagonistas de una noche en la que hemos visto partidos muy competidos, con emoción hasta el final y que se han resuelto, como os digo, con tantos en ese tiempo de descuento y prácticamente en la última acción. Alemania, que con su empate muy trabajado, muy sufrido frente a Suiza, se clasifica como primera de su grupo, y Hungría también pues mantiene sus opciones vivas de ser una de las mejores terceras después de quedarse con 3 puntos, con ese tanto en el último segundo de Sóbot, que como os digo tiene que ser uno de los grandes nombres de una noche en la que Füllkrug se ha llevado los focos en ese empate a 1 definitivo de Alemania, una Suiza que se lo ha puesto muy complicado al conjunto de Julian Nagelsmann, que ha comenzado adelantándose y que ha obligado al conjunto germano a tener que recurrir a una gran cantidad de centros, encontrando definitivamente al delantero del Borussia Dortmund en un cabezazo espectacular para batir a un Jan Sommer que parecía que no solo iba a dejar su portería a cero, sino que además iba a poder celebrar la primera plaza del grupo. Además, en el otro encuentro hemos tenido, pues esa celebración absolutamente maravillosa, espectacular de toda Hungría, en un duelo en el que obviamente ambas selecciones tenían que ganar y en el que al final los 3 puntos se lo ha llevado el conjunto magiar, con ese tanto en un contraataque de Sóbot en la última acción prácticamente del partido, que mantiene, como os digo, las opciones de Hungría de estar en la ronda de eliminatorias. Eso sí, aún pues lo tiene complicado, ya que esa diferencia negativa de menos 3 goles hace que no parezca una de las favoritas a ser una de las 4 mejores terceras. Veremos lo que ocurre. De momento, lo realmente importante es que Hungría sí mantiene esas opciones de estar en la ronda de eliminatorias como una de las mejores terceras. Veremos lo que ocurre, ya sabéis, vamos a ir siguiendo todo lo que pase día a día aquí en el canal. Mañana con esos 2 encuentros definitivos del grupo B, el partido que va a enfrentar a España contra Albania y también ese duelo con todo en juego entre Italia y Croacia, en el que el conjunto de Luka Modric y compañía necesita sí o sí sumar 3 puntos si quiere tener opciones de estar en la ronda de octavos de final, seguramente pues como segunda o como segunda en caso de vencer obviamente a Italia, aunque también depende de lo que ocurra en ese duelo entre Albania y España, un partido al que obviamente le vamos a dedicar un vídeo especial aquí en el canal, así que os espero en cuanto acabe el partido con ese vídeo y también con el de resumen habitual de la jornada del día en esta Eurocopa. Visto o repasado ya el grupo, hablado de esos dos grandes héroes, pediros como siempre que apoyéis el canal, suscribiéndoos, dejando vuestro like y lo más importante de todo, dejándome vuestra opinión en comentarios sobre lo que os han parecido los dos encuentros que hemos tenido en este día 10 de Eurocopa, ese empate a 1 entre Suiza y Alemania, que yo creo que le ha bajado un poquito, o que claramente baja pues las expectativas tan enormes que vea con esta selección de Julian Nagelsmann, y pues con ese partido entre Escocia y Hungría, en el que yo creo que la mejor noticia, sin ningún tipo de duda, es que según acaba de informar también la BBC y creo que la Federación Húngara, Varga, que se ha llevado un golpe brutal con el guardameta, con el portero de Escocia, parece que está estable, parece que está consciente, obviamente hospitalizado, pero la verdad es que las imágenes del choque han sido terribles y nos han hecho pensar lo peor. Parece que de momento la situación no es grave realmente, así que esa es la noticia sin duda más importante y más relevante que tenemos en la noche de hoy, pese a las victorias o pese a lo que ha conseguido tanto su selección Hungría como Alemania, en un partido en el que tenemos que hablar de muchas cosas.
cosas que vamos a repasar desde ya mismo, porque lo cierto es que Suiza ha llevado al límite al conjunto germano, ha llevado al límite a la selección alemana, que ha tenido respuesta en el último segundo a través, bueno, pues de ese centro espectacular de Raum y el remate en el segundo palo de Füllkrug. Imposible para Sommer con un cabezazo al palo contrario prácticamente a la escuadra, imposible para el guardameta suizo, que ya se las veía, bueno, pues que ya estaba muy contento como todos sus compañeros después de haberse adelantado en el marcador con ese tanto de Ndoye a los 20, lo tengo por aquí, a los 28 minutos de partido. Una Suiza que ha vuelto a demostrar, como ya comentamos aquí, bueno, pues después de esa victoria muy solvente por un 1-3 frente a Hungría, que es una selección potente, que es una selección muy bien armada, que tiene un entrenador que hoy ha diseñado un gran plan de partido, que tiene futbolistas de diferentes perfiles que le hacen una selección muy difícil de contrarrestar, que hoy también, bueno, pues ha sabido sufrir con una Akanji espectacular, que tiene también una gran pareja de guardametas y que hoy, bueno, pues ha estado a punto de rozar lo que hubiese sido una machada, ¿no? La de ganar a la anfitriona, una de las que para todos son las grandes favoritas en su casa, en uno de sus estadios, y haberle quitado la primera plaza. Lo ha rozado la selección de Suiza, no lo ha podido conseguir, no ha podido aprovechar uno de esos contraataques que ha tenido para marcar el 2-0, y al final llegó ese tanto de Füllkrug que rescata el empate para Alemania y que le permite recuperar el liderato de su grupo. No solo importante por simplemente, bueno, pues enfrentarse o el emparejamiento en octavos, que obviamente es más fácil jugar en principio con una de las mejores terceras que contra la segunda del grupo B, que es lo que es a la que se hubiese enfrentado si hubiese terminado como segunda del grupo A. No solo por eso, sino también para, bueno, pues desde un punto de vista ya de la selección española, bueno, pues evitar al conjunto germano por parte de España en esos cuartos y, bueno, pues tener en ese posible enfrentamiento a una Suiza que, repito, es una buena selección, lo ha vuelto a demostrar, lo demostró en la Eurocopa pasada, pero que obviamente tiene menos talento que el conjunto alemán. Hoy lo cierto es que me ha gustado mucho Suiza. Creo que siempre, o casi siempre, menos en el pasado mundial, donde cayó por 6-1 frente a Portugal en octavos, bueno, pues es una selección que siempre lo pone complicado, que siempre compite muy bien, que suele dejar muy buenas actuaciones a lo largo del torneo y que precisamente ante selecciones de un nivel muy alto suele dar una muy buena versión. Me ha gustado mucho el plan de Murat Yakin con esa línea de 5, su línea de 5 habitual, introduciendo también la velocidad de Embolo arriba y bueno, pues el despliegue de Rieder en el centro del campo, encargándose haciendo que la labor de creación de organizador de Toni Kroos fuese mucho más difícil, teniendo siempre a Embolo o a Rieder muy pendiente de uno de los jugadores clave de la idea y de la propuesta de juego de Julian Nagelsmann, dejándole poco tiempo para pensar, y además, bueno, pues con todos esos mediapuntas, con Musiala, con Birch y con Gundogan muy bien vigilados, dando libertad sobre todo a los centrales de los lados, a Sarr y a Ricardo Rodríguez, prácticamente para perseguir a esos mediapuntas alemanes, impidiéndoles que pudiesen recibir y girar, impidiendo, bueno, pues que pudiesen conectar y encontrar combinaciones por dentro en zonas peligrosas. Una Suiza que ha defendido para mí muy bien, sobre todo porque ha conseguido primero robos en la presión alta y segundo que Alemania solo pudiese jugar por banda, que Mittelstadt y que Kimmich tuviesen que ser muy protagonistas en el ataque de una selección alemana que obviamente con Kai Havertz tiene un futbolista capaz de combinar y capaz de brillar en espacios reducidos, pero que no tiene bueno, pues ese poder rematador para imponerse sobre todo a un Akanji que ha estado para mí a un nivel espectacular, fruto de una de esas presiones, de una de esas persecuciones por dentro, también con Saka poniéndoselo muy difícil, si no recuerdo mal, a Musiala. Ha llegado un robo de balón que se ha convertido en una transición y la asistencia de Freuler, que le ha aprovechado a las mil maravillas, un Ndoye que bueno, pues ha llegado muy en forma, que ha sido titular en los 3 partidos y que la verdad es que ha dejado ese tanto que hacía saltar las alarmas para una selección alemana que de momento en el torneo había vivido bastante cómoda, aunque ya Hungría le dio algún susto, pero que está viendo como a partir de ese minuto 28 la realidad es que iba o que podía quedar como segunda de grupo. Un Julian Nagelsmann que para mí con buen criterio había anunciado que iba, bueno, pues a afrontar el partido con todo porque su selección aún no tenía asegurada la primera plaza. Él le daba mucha importancia a eso
y bueno, pues hemos visto a una selección alemana que a partir de ese minuto 28 la verdad es que ha tenido algunos, le ha costado reaccionar, ha tenido ahí Suiza algunos acercamientos importantes, con un paradón brutal de Manuel Neuer a un disparo desde fuera del área de Granit Xhaka espectacular que hubiese podido suponer el 2-0. Alemania, bueno, pues lo cierto es que le ha costado, y hasta que no ha llegado el descanso le ha costado reaccionar, porque sobre todo es que intentaba combinar por dentro, y ahí, bueno, pues ese plan de partido, las persecuciones de los centrales de los lados o también de Xhaka o Freuler, bueno, pues se lo han puesto muy complicado a esa zona de la media punta de una selección alemana que no ha encontrado el juego que sí vimos frente a Hungría o frente a Escocia. Me ha gustado mucho, como os digo, el planteamiento de la selección de Suiza, pero lo cierto también, bueno, pues es que Alemania ha sufrido en esos minutos del partido, además del golpe en el marcador, también, bueno, pues ha visto como Jonathan Tah ha recibido una tarjeta amarilla y no va a estar en el partido de octavos de final. Veremos, aún no se conoce su rival. Nagelsmann ha introducido para mí con criterio en el minuto 60 a Schlotterbeck, que parece que va a ser el central titular para ese partido de octavos, no solo para, bueno, pues en este partido tener la capacidad de poder hacer una falta táctica sin quedarse con un futbolista menos, sino yo creo también pensando en darle algo de rodaje a un jugador que obviamente, bueno, pues lleva bastante tiempo sin poder disputar un partido desde esa final de la Champions frente al Real Madrid, y que va a afrontar el reto de ser titular en un partido a cara o cruz, ¿no? en el que ya no hay red. Alemania, para mí, a partir del descanso, lo cierto es que ha mejorado, porque sobre todo ha entendido que no le valía con recibir el balón al pie y girarse, porque tenía siempre a un hombre pegado y seguramente a uno muy cerca para hacer la ayuda, y ha comenzado sobre todo a tirar desmarques a la espalda de la defensa de Suiza ante esa presión en bloque medio del conjunto helvético, y ha comenzado a jugar más en campo rival, a hundir a la defensa de la selección suiza, y allí es cuando ha emergido, bueno, pues principalmente la figura de un Manuel Akanji, que está haciendo una Eurocopa espectacular, que ya tuvo un partido muy bueno frente a Hungría, que también frente a Escocia tuvo que resistir en una buena parte del encuentro, y hoy, bueno, pues ha sido ese líder defensivo de la selección de Suiza, que durante muchos minutos ha podido resistir la entrada también de Raum, la entrada de Leroy Sané, la entrada también de Füllkrug, bueno, pues todas las variantes y todos los suplentes más, ¿cómo decirlo?, más ofensivos, ¿no?, que tenía Julian Nagelsmann en el banquillo. Ha podido resistir Suiza durante muchos minutos, el asedio alemán. Ha tenido en esos últimos 10, sobre todo, contras importantes, sobre todo una en la que Vargas, bueno, pues se ha metido de forma absolutamente incomprensible en fuera de juego, y su gol en el mano a mano frente a Neuer se ha terminado anulando. Una Suiza en la que ha vuelto a demostrar, bueno, pues ese gran plan, esa capacidad de tener el balón porque no se ha puesto nerviosa, mucha competitividad, el colmillo para aprovechar una de sus primeras ocasiones, que ha sabido sufrir, pero que finalmente, bueno, pues se ha encontrado con ese Füllkrug, que se ha impuesto en el área, en el segundo palo, y que ha devuelto el liderato a una selección alemana que yo creo que, bueno, pues para ella era bastante mejor mantenerse como líder de su grupo, sobre todo por el enfrentamiento de octavos, evitando enfrentarse a la segunda del grupo de España, que a priori parece ser, o que va a ser, bueno, que puede ser aún, es cierto, Albania, aunque lo tiene muy complicado, pero que en principio va a ser o Croacia o Italia, por lo tanto, mucho más complicado el enfrentamiento a priori de lo que podría ser contra una de las mejores terceras. Un punto de vista, una reflexión que también incluye a la selección española, a la que le hubiese venido muchísimo mejor enfrentarse o tener como primera de este grupo A a la selección de Suiza, de cara a un posible enfrentamiento contra ella en la ronda de cuartos de final. Dicho esto, repasado, analizado lo mejor y lo peor que nos ha dejado el encuentro de la selección alemana, hablado también de los grandes protagonistas, nos vamos a ese encuentro que ha dejado mucha emoción hasta el final, una imagen bastante preocupante, y ese tanto que se ha celebrado por todo lo alto en un conjunto húngaro que revive gracias al gol de Sobot en el último minuto frente a una Escocia muy decepcionante, una Escocia que la verdad es que de nuevo en la primera parte, como ya le ocurrió frente a Alemania en la primera jornada,
no ha sido capaz de disparar a puerta. Es cierto que para mí la actitud me ha gustado, bueno, pues la energía, la determinación con la que ha salido Escocia, pero es que ha vuelto a demostrar que le falta muchísimo juego, que a partir de zona de 3/4 James McGinn, la verdad es que está haciendo una Eurocopa para mí muy decepcionante, que Robertson tampoco se está pudiendo sumar al ataque, que la banda derecha prácticamente es que no le da absolutamente nada, y que arriba ni Che Adams ni el resto de jugadores que han ido apareciendo, bueno, pues se han impuesto prácticamente en ningún duelo, no ha generado prácticamente nada de peligro para una selección escocesa que vuelve para mí a sufrir una gran decepción, que la verdad es que venía de hacer un gran papel en la clasificación, ganándole a España, siendo segunda clasificada en un grupo con Noruega y con Georgia, por lo tanto dos selecciones de nivel que lo vienen demostrando, con grandes jugadores, o con, bueno, pues una clasificación precisamente al torneo por parte del conjunto georgiano. Una Escocia muy decepcionante que estuvo fatal en el primer partido y que hoy, bueno, pues es que la sensación es que le ha costado un mundo hasta que no se ha abierto el partido, hasta que Hungría, bueno, pues ha dado un pasito hacia adelante y bueno, pues se ha abierto un poquito más, se ha desordenado un poquito más. Es que a Escocia le ha costado un mundo combinar, jugar, acercarse a la portería que defendía Gulaxi. Es cierto que en los últimos minutos, bueno, pues sí ha tenido algún acercamiento importante, justo en la acción previa al tanto de Sobot, bueno, pues ha tenido un intento de remate dentro del área que ni siquiera ha logrado conectar. Una Escocia muy decepcionante, como os digo, que bueno, pues completa bueno, pues un dato absolutamente terrible. En todos los grandes torneos en los que ha participado, obviamente estoy hablando de Copa del Mundo y de Eurocopa, jamás ha sido capaz de pasar de la fase de grupos, ni siquiera en las dos últimas Eurocopas, en las que ya sabéis que entran las mejores terceras. Terrible, de nuevo el rendimiento, muy decepcionante la selección escocesa de Steve Clarke, que parece que con este míster ha subido un escalón al volver a clasificarse a grandes torneos, pero que parece que no tiene suficiente con este entrenador y con esta propuesta de juego, incluso también podríamos decir con estos jugadores, para bueno, pues dar la cara y competir de verdad por meterse en la siguiente ronda, por estar en los octavos de final. Hungría durante todo el partido la verdad es que ha tenido las mejores ocasiones. Hungría, lo cierto es que durante todo el partido ha llevado mucho peligro, aunque ha dado para mí la sensación en la primera mitad que bueno, que buscaba el triunfo por la mínima, que no le importaba la diferencia tan negativa de goles que tenía. Para mí la verdad es que algo difícil de entender, pero bueno, Marco Rossi y sus ayudantes, entiendo también que bueno, pues que han decidido que han visto que era muy difícil intentar contrarrestar esa diferencia de goles tan negativa que tenían, y han decidido, bueno, pues jugársela toda a intentar simplemente conseguir los 3 puntos. Lo cierto es que Hungría ha tenido las mejores ocasiones en ese primer tiempo, sobre todo con una acción a balón parado entre Szoboszlai y Orban, que se ha chocado con el larguero. En la segunda parte también ha tenido los mejores contraataques, ocasiones precisamente para su capitán, para Szoboszlai, y al final el que ha sido el gran héroe ha sido el bueno de Sobot, como os digo, con ese tanto en el último segundo que mantiene las esperanzas del conjunto húngaro de poder estar en la siguiente ronda como uno de los 4 mejores terceros. Veremos lo que ocurre. Sigue teniendo una diferencia de goles muy negativa, con -3, así que no lo va a tener difícil. Pero bueno, pues incluso no está claro que alguna selección con 2 puntos no pueda tener oportunidades reales de estar en esa ronda de eliminatorias como una de las 4 mejores terceras. Veremos lo que ocurre, lo iremos contando aquí con mucha atención en el canal a partir de mañana, donde ya sabéis que tenemos ese partido de la selección española contra Albania a las 9 de la noche, y también ese duelo entre Croacia e Italia, en el que se juegan todos, sobre todo el conjunto de Luka Modric, al que yo creo que no le vale el empate, que va a tener que ganar frente a una Italia a la que sí le vale un punto para estar en la ronda de eliminatorias como segunda, ya que la posible victoria de Albania frente a España la dejaría al conjunto de Armando Broja y compañía con 4 puntos, empatado a Italia con 4 si es que el conjunto de Spalletti lograse sumar 1 frente a Croacia, y en caso de ese posible empate a 4, obviamente la que tiene ganada el duelo directo por el 2-1 que consiguió en la primera jornada es la selección italiana,
italiana, por lo tanto a Italia le vale sí o sí el empate para estar como segunda de su grupo, del grupo B, en la ronda de octavos de final y medirse a Suiza, que ya sabemos que va a ser la segunda del grupo A después de su empate a 1 frente a Alemania. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, me encantaría que me dejaseis vuestra opinión en comentarios, sobre todo sobre lo que os ha parecido ese duelo, ese Suiza-Alemania, que a mí me ha parecido un encuentro muy emocionante, muy divertido, de mucho nivel, y en el que hemos visto, bueno, pues algunas de las carencias que ya comenzamos a ver por parte del conjunto germano frente a Hungría en la segunda jornada de esta Eurocopa. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.